buen día. ¿Cómo los trata el día? Prepárense el mate y el bizcochito, que ya largamos. ¿Cómo les va? Tenemos con nosotros hoy a nuestras dos licenciadas en educación, Gertrudis y Filipa, y nuestra magíster recién llegada de Madrid, Concha Salera. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo les trata el día? Yo estoy que me muero del calor, me estoy cocinando. La verdad es que sí, nos está matando el calor. Bueno, la verdad es que la hemos convocado aquí para que nos comenten un poco de Ausubel. Bueno, David Paul Ausubel nació en Brooklyn, Estados Unidos, el 25 de octubre de 1918. Este se crió en el seno de una familia inmigrante. Estudió psicología en la Universidad de Pensilvania. Perdona, ¿y tú quién eres? Yo soy Gertrudis, licenciada. Para que te enteres, yo fui su alumna favorita en su Universidad de Pensilvania. Excelente, prosigamos. Además, estudió psicología en la Universidad de Midlex. Trabajó como cirujano asistente. Ay, lo que dijo esta chica me puso nerviosa. Y psiquiatría en el Servicio Público de Salud de los Estados Unidos. Cuando finalice su formación en psiquiatría, estudiaría en la Universidad de Columbia. Ahí obtuvo el doctorado en la psicología del desarrollo. Se interesó especialmente en el campo de adicciones a las drogas, convirtiéndose en el psiquiatra senior en el Hospital Estatal de Buffalo en 1947. Realizó trabajos sobre la psicología cognitiva. En el 57 obtuvo una beca de investigación para poder estudiar en Nueva Zelanda. Allí estudiaría sobre la psicología del desarrollo. También escribió libros como The Fair and the Icky. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Filipa. Voy a estar comentándoles sobre el aprendizaje significativo, que habla Ausubel, que él va a decir que es toda una situación de aprendizaje va a poder realizarse sobre dos dimensiones. Uno que es el proceso propio del sujeto que va a aprender y la segunda es las estrategias de la instrucción para fomentar ese aprendizaje. ¿Cómo lo podemos definir? Como un proceso por el cual se relaciona la nueva información con algunos aspectos que ya existen en nuestra estructura cognitiva de la persona, obviamente, y que sea importante. Se puede relacionar en un modo no arbitrario y sustancial para el alumno. Perdón, pero acá con mi compañera Frida tenemos una duda, no sé si le quiere hacer la pregunta. Sí, disculpa, Concha, ¿y usted por qué es su alumna favorita? A ver si te enteras. Yo lo conocí en la Universidad de Pensilvania, donde obviamente tuvimos varios encuentros demasiado íntimos. Hay que retomar la entrevista después de esta confesión así de la doctora Concha. Bueno, volviendo al tema, doctora, para usted, ¿cuáles son las condiciones para que se produzca el aprendizaje significativo? Yo estuve investigando y se encuentran dos, respecto al material y respecto al sujeto. ¿Usted qué opina? Mi queridísimo Ausubel dice que las condiciones para que se produzca el aprendizaje significativo son respecto al material y respecto al sujeto. Respecto al material, significado lógico o significatividad lógica no arbitrario, es un compuesto por elementos organizados en una estructura de manera que las distintas partes de la estructura se relacionen entre sí y de modo no arbitrario. Respecto al sujeto, predisposición para el aprendizaje significativo. La persona debe tener algún motivo para esforzarse. Existencia de ideas inclusoras en la estructura cognitiva, ideas previas que puedan relacionarse con la nueva información. El significado psicológico es siempre idiosincrasia y se alcanza cuando una persona concreta asimila un significado lógico a su estructura cognitiva. La mayor parte de los significados se reciben, no se descubren. Bueno, acá con la producción decidimos, con semejantes limitadas, se nos ocurrió que íbamos a realizar entrevistas tanto a docentes como a alumnos para ver qué opinan con respecto al tema de educación. ¿Quieren escucharlas? Por supuesto. Sí. Ajá. Hola, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien? Bien. ¿Qué edad tenés? Tengo 15 años. Tengo 17 años recién cumplidos. ¿En qué año del secundario estás? Estoy en cuarto año. Estoy en mi penúltimo año, quinto año. ¿A qué tipo de escuela vas? Voy a un colegio privado. Voy a una escuela privada católica. ¿Qué es el aprendizaje para vos? Y el aprendizaje para mí es aprender, ¿viste? El aprendizaje es de lo que están en cada los profesores. ¿Vos cómo estudiás? Mi método de estudio es de memoria. No estudio.
Tipo, qué sé yo, leo, o sea, resúmenes hago y ahí veo, ¿entendés? ¿Resulta difícil o fácil comprender un texto? Fácil. Y a mí comprender un texto se me resulta bastante complicado. ¿Pasar al pizarrón? Muy pocas veces. No me hace pasar al frente, a menos que sea voluntario o si así tipo te llamen por lista, que ahí bueno no te queda otra. Nosotras con Filipa estuvimos analizando entrevistas a alumnos. Hoy, en la situación actual del país, hay muchos chicos que estudian de memoria, por lo que no aprenden. Claro, y ya que está acá Concha, a mí me gustaría preguntarle como licenciada, ¿qué opina sobre el aprendizaje memorístico? Ya que Ausubel lo habla todo el tiempo. Y bueno, ya que sos íntima amiga de él, quisiera saber un poco más de esto. Pero perdón, antes que hable la doctora, yo acá buscando en el chat GPT, estuve averiguando que Ausubel dijo que la falta de comprensión no se busca entender el significado profundo de la información, ¿no? A ver si te enteras que el chat GPT está mintiendo. El estudio memorístico, según mi queridísimo Ausubel, se refiere a un enfoque de aprendizaje que se centra en la memorización y reproducción de información sin necesariamente comprender su significado. Para esto, mi amigazo plantea 3 cosas. La memorización mecánica se enfoca en recordar información sin entender su significado o contexto. La repetición y la asociación. Se utiliza la repetición y asociación de palabras o conceptos para recordar información. Y la falta de comprensión no se busca comprender el significado profundo de la información, solo recordarla. Bueno, chicas, mis queridísima colega acá y a nuestras invitadas, las invito a que escuchemos las últimas respuestas de los chicos que han respondido con respecto a la pandemia, el aprendizaje y, bueno, veremos. ¿Cómo te resultó aprender en pandemia? Horrible, la verdad no aprendí nada. Y me resultó bastante complicado porque siento que no aprendí nada. ¿En pandemia tuviste apoyo de los profesores? Sí, bastante. No, de los profes no, más de los directores de curso, pero de los profesores en sí, no, nada. Es que mi punto de vista es que estoy en total desacuerdo con estos alumnos. O sea, mis alumnos son excelentes personas, jamás hicieron trampa, que es algo que se dice muchísimo aquí en Argentina. Me parece que estás equivocada. En un aula donde podés tener, aunque sea mínimo 30 alumnos, no te van a aprender los 30. Aparte, aparte pensaba que estuvimos en pandemia, donde estábamos todos conectados en la virtualidad. No sé cómo ha sido allá en Madrid, pero acá muchos lugares no tenían conectividad, en el campo, sin señal. El aprendizaje fue bastante desigual. Bueno, chicas, a ver, esto no es para poner tela de juicio ni vamos a hablar de política. El tema de conectividad no tiene nada que ver, no lo vamos a llevar ahora con el tema de educación. Concentrémonos en otra cosa para debatir y sacar dudas, como el tema de la educación de memoria. Sigamos con eso. Bueno, pero siempre hay que tener los dos puntos de vista, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a hacer vamos a pasar las entrevistas a los profes. ¿Qué edad tienen? Mi edad es 38 años. ¿Dónde realizaron su formación docente? Mi formación docente la realicé en la UNBM. Esa fue mi formación docente de base. Luego me especialicé en la Flaxo y finalmente estoy haciendo una maestría en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Estudié en el profesorado Gabriela Mistral en la ciudad de Villa María y la licenciatura en letras en la Universidad Católica de Córdoba. ¿Qué es el aprendizaje para usted? Para mí el aprendizaje es un diálogo constante. Siempre va a ser un diálogo, una situación comunicativa que se alimenta y se retroalimenta constantemente. Bueno, el aprendizaje sería toda aquella experiencia que nos permite algún tipo de transformación. Puede ser cognitiva, ideológica, conceptual, espiritual, emocional, pero lo importante es que sea una experiencia, es decir, que sea algo que se viva intensamente y que posibilite algún tipo de transformación. Esto quiere decir que un aprendizaje nos cambia de alguna manera, ¿sí? No somos los mismos antes
y después de esa experiencia. ¿Cuál es la forma de enseñarle tanto a sus alumnos del secundario como a los de la universidad? A los estudiantes intento siempre enseñarles a partir del diálogo, de un ida y vuelta, y que todo el aprendizaje ligado hacia la lengua y a la literatura, ellos puedan aplicarlo o verlo que en algún punto los toca, en algún punto de sus vidas ese aprendizaje los afecta, los toca, dialoga con ellos. Sobre cómo les enseño a mis estudiantes, me gusta más pensar en la palabra estudiantes y no en la palabra alumnos. Bueno, parto de la base de que todos y todas y todes tenemos algo para dar. Como dice Paulo Freire, todos sabemos algo y todos ignoramos algo. Y en esa instancia se da el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, bueno, parto de esa base de que mis alumnos o de mis alumnas algo saben sobre el tema que voy a dar. Entonces, si se va a tratar de una exposición teórica, que puede ser una modalidad de enseñanza-aprendizaje, partimos de la pregunta como disparador fundamental para poder construir un conocimiento colectivo. Eso por un lado. Luego también están las instancias de taller, a las que valoro mucho, pensando de que los estudiantes y las estudiantes, a través de procesos de oralidad, pero sobre todo en las materias en las que trabajo, sobre todo de lectura y de escritura, en instancias de taller van a promover el pensamiento y van a promover las instancias de reflexión y van a afianzar todo lo que tenga que ver con lo cognitivo, sin que sea el docente la figura principal del vínculo enseñanza-aprendizaje. Pienso que en una universidad, sobre todo en una universidad pública, los estudiantes son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje y los y las docentes somos mediadores o somos guías que podemos permitir algún tipo de andamiaje que se puede dar entre los materiales teóricos y los estudiantes, o también andamiajes que se pueden dar entre los estudiantes y sus diversos y distintos procesos cognitivos. Los docentes no creo que tengamos la voz autorizada, digamos, la última palabra en esas instancias de reflexión y de aprendizaje, sino que somos quienes tenemos que saber ver, o sea, es una gran responsabilidad, somos quienes tenemos que saber ver y acompañar los distintos momentos de aprendizaje de nuestros estudiantes, y trabajar sobre todo con sus instancias previas, con sus enciclopedias personales, con sus historias de vida, con aquellos que traen al aula y no con aquello que les falta. O sea, siempre partir con lo que los estudiantes tienen para dar y no hacer foco en lo que a los estudiantes les falta. Digo esto porque está muy asentado en la universidad esta pregunta de cómo puede ser que no sabías esto, o cómo puede ser que no hayas leído este libro, cómo puede ser que no conoces tal autor. Bueno, en nuestra universidad, sobre todo, y en la gran mayoría de las universidades que conforman el sistema universitario en nuestro país, que son universidades que vinieron a garantizar que hubiera primeras generaciones de profesionales en las familias, de trabajadores y trabajadoras, nosotros tenemos como docentes que cambiar el chip y pensar que las universidades tienen que ser plataforma para el aprendizaje. Tenemos que saber reconocer a nuestros sujetos de enseñanza-aprendizaje, que son sujetos políticos y que tienen historias personales, historias de vida valiosas, y que la universidad seguramente es el espacio social por excelencia en el que van a aprender o experimentar no solamente contenidos teóricos, sino también experiencias que van a ser fundamentales para sus vidas y para su mirada y para la construcción de una mirada, digamos, que pueda comprender su entorno, ¿sí? Bueno, en definitiva eso. ¿Qué factores considera usted que facilita el aprendizaje en la materia?
los factores que yo considero que son importantes en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, vamos a partir de lo fundamental, de lo primordial para que se pueda llevar adelante la enseñanza y el aprendizaje. Y es que los estudiantes tengan sus necesidades básicas satisfechas, es decir, que los estudiantes tengan comida, tengan casa, tengan vestimenta, tengan posibilidad de llegar a la universidad, es decir, tengan transporte público, puedan acceder a becas que les permitan quedarse en la universidad. Entonces, bueno, eso por un lado. Lo fundamental es que lo material esté saldado. Por otro lado, como yo les decía en otra respuesta, trabajo con modalidad taller en las 2 materias en las que me desempeño como docente en la universidad. Una materia tiene que ver justamente con trabajar la lectura y la escritura en taller, pero otra materia tiene que ver con la lectura y el estudio de obras importantes en el corpus de la literatura latinoamericana. Sin embargo, en esta última materia también he decidido trabajar en formato taller a partir de consignas de lectura y de escritura que les permitan a los estudiantes ser protagonistas como lectores de las obras presentadas en el programa curricular de la materia. Esto quiere decir que por un lado nosotros como equipo de cátedra tenemos doble responsabilidad. Por un lado, crear consignas de lectura y de escritura que les permitan a nuestros estudiantes reflexionar sobre aquello que leyeron, no repetir de memoria, no presentar preguntas cerradas en las que los estudiantes deban encontrar en un material teórico la respuesta que va a ser única y universal, sino crear consignas de lectura y de escritura que les permitan reflexionar, que les permitan ser protagonistas en los procesos de lectura, que les permitan generar pensamiento crítico, reflexivo, situado, que les permitan poner a dialogar sus propias experiencias de lectura literaria con las experiencias de lectura del material teórico crítico, pensando en que estamos formando también en una materia de literatura, estamos formando una mirada crítica sobre la literatura. Eso por un lado. Y por otro lado también decía recién que tenemos la responsabilidad de pensar en consignas de lectura y de escritura que apunten a todo esto. Por otro lado tenemos la responsabilidad también como docentes de seguir los procesos de enseñanza-aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Esto quiere decir que si, por ejemplo, pedimos que los estudiantes elaboren textos, ya sea textos de corte ensayístico, textos de corte reflexivo, textos de corte expositivo y demás, tenemos la responsabilidad de seguir esos procesos de cada uno, es decir, de revisar los textos, de acompañar los textos, de leerlos en profundidad, de hacer sugerencias a cada una de las consignas, a cada una de las oraciones que fueron elaborando los estudiantes, apuntando, por ejemplo, a por qué eligió tal palabra, tal verbo, por qué construyó la oración de determinada manera, cómo impacta esa redacción en las lecturas nuestras como docentes. Es decir, acompañando a los estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de escritura. De esa manera estaremos abonando a la construcción de lectores y de escritores y de lectoras y escritoras cada vez más autónomos, más reflexivos y más soberanos. Creo que en definitiva esa es una de las funciones más importantes de la universidad pública. Creo que se facilita el aprendizaje cuando se genera un espacio para la interpretación. Se motiva a la interpretación. Desde el momento en que el estudiante puede y necesita interpretarlo al texto, lo ha aprendido. ¿Qué métodos utilizó para facilitar el aprendizaje en pandemia? Bueno, pandemia fue todo un desafío. Hubo un gran aprendizaje de todo lo que fueron los métodos virtuales para la enseñanza, y creo que se convirtieron en una
herramientas muy, muy útiles. Las clases descontracturadas, ya no el dictado, sino la conversación, el ejemplo, y recortar. También fue necesario recortar muchísimo y ver qué era lo posible de ser enseñado a través de esas nuevas maneras. Bueno, para facilitar el aprendizaje en la pandemia, utilicé el mismo método que utilizo en la presencialidad, que es el trabajo en taller. En mis 2 disciplinas trabajamos en modalidad taller, no en formato, porque no es algo que lo construyamos de manera aislada, sino que la modalidad de la materia es en taller. Por lo que les decía anteriormente, es decir, los estudiantes como protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, con consignas de lectura y de escritura que permitan la reflexión, la autonomía, la soberanía, el pensamiento crítico. En modalidad virtual, por supuesto que nos invitó a pensar de qué manera podíamos inscribir el taller en la virtualidad, y bueno, eso por supuesto que tuvo su complejidad, pero habilitamos encuentros por Meet en donde a partir de preguntas disparadoras los estudiantes eran convidados a participar de los encuentros, y entonces con esas participaciones nosotros íbamos retomando y construyendo las clases que eran expositivas. Luego trabajábamos con consignas de escritura y de lectura que permitían a los estudiantes poder escribir y reflexionar sobre determinados temas, autores, problemáticas, etc. Trabajamos mucho con lectura de obras literarias y preguntas disparadoras. Trabajamos también en base a lecturas de obras literarias, encuentros, obviamente virtuales, encuentros que permitían a los estudiantes poder decir lo que les pasaba al leer una obra literaria, y obviamente que ese decir estaba fundamentado no solamente por el gusto, sino por las lecturas de materiales teórico-críticos que permitían de alguna manera ubicar sus experiencias de lectura en un panorama teórico. Bueno, de esa manera fuimos trabajando sobre todo durante la pandemia con la modalidad virtual. Para usted, ¿es factible que el alumno aprenda de memoria? No, de ninguna manera considero que se pueda dar el aprendizaje de memoria. El aprendizaje memorístico no es algo que exista porque no genera volviendo a la primera pregunta en la que definía lo que es para mí un aprendizaje, que decía que es algo que está basado en una experiencia, en un intercambio que transforma nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de experimentarlo y demás, de pensarlo, de concebirlo, etc. El aprendizaje de memoria de ninguna manera, digamos, hay una contradicción, un oxímoron, como decimos en literatura. No puede darse algo que sea de memoria, no es un aprendizaje, porque la memoria no genera una transformación profunda. Lo que se aprende de memoria se olvida fácilmente, es algo que se da para cumplir, para un determinado parcial, que se puede pensar que son parciales o prácticos o evaluaciones más tradicionales que tengan que ver con pensar que el alumno es una tabula rasa, que no tiene mucho para aportar y que por lo tanto hay que darle todo volcado, todo servido, todo masticado para que lo pueda de alguna manera aprender sin H, ¿no? Aprender. Entonces, bueno, no, en definitiva, por mi manera de pensar y de definir lo que es el aprendizaje, no puede darse memorísticamente, sino que tiene que poner al estudiante como protagonista y generar instancias de verdadera transformación en relación a su entorno, en relación a sus pares, en relación a contenidos que le permitan reflexionar críticamente. No soy una enemiga de la palabra memoria. Creo que hay que desmitificar un poco eso, porque, bueno, de hecho los seres humanos memorizamos todo el tiempo, incluso el mismo lenguaje.
Por eso creo que es una herramienta y que algunas cosas el alumno incluso las memoriza. No en la memoria repetitiva, sino una memoria que incorpora para convertir ese aprendizaje en significativo. La verdad, chicas, que muy buena la profundización de los profes. No sé ustedes qué opinan. Estamos de acuerdo, pero nos parece que la postura de la profesora de nivel universitario es la más acertada según. A ver, chicas, estáis totalmente equivocadas. Obviamente, la que mejor se profundizó sobre el tema es la del secundario. Lo que pasa es que acá nosotras como licenciadas estamos bastante en el aula universitaria de la Argentina y vamos a coincidir con esta profe, con este docente de nuestra querida Universidad Nacional. Como digáis. Bueno, hasta acá llegó el podcast. Licenciada, doctora, muchísimas gracias por venir. Yo no creo venir la semana que sigue. Bueno, chicas, la verdad, nuevamente les doy las gracias en nombre de la producción, de nuestra colega, de las chicas acá presentes y nos vemos la semana que viene. Chao. Y esto fue Poco Educativas, todos los jueves a las 2 de la tarde.